Hola chicos, espero se encuentren todos bien. Esta semana vamos a continuar estudiando los gases, específicamente algunas propiedades que varían y que modifican, ¿cierto? O que afectan a las partículas de los gases. ¿Ya? Vamos a comenzar con una frase, como solemos hacer, en este caso del señor Niels Bohr, quien fue el creador de un modelo atómico, y decía que la verdad es algo de lo que podemos intentar dudar, y entonces, quizás después de mucho esfuerzo, descubrir que parte de la duda es injustificada. Ya les dejo esa frase para que ustedes la analicen si lo desean y continuemos. Bueno, lo primero es la temperatura. La temperatura es una magnitud que mide la energía cinética de las moléculas o algo por el estilo. ¿Por qué digo algo por el estilo? La temperatura es un concepto que si bien para todos es conocido y que nosotros básicamente sabemos cómo medirlo, también es un concepto bastante complejo en su definición. La temperatura a veces o normalmente suele decirse que es el calor que tiene un material o un cuerpo en su interior, pero eso es falso, debido a que el calor es un tipo de energía o una forma de manifestación que se mide en sí, ¿ya? Se mide a través de otras unidades de medida. La temperatura nosotros la medimos en grados Celsius, grados Fahrenheit o Kelvin, ¿ya? Específicamente nosotros más adelante vamos a utilizar los Kelvin, pero eso es algo que vamos a ver cuando nos adentremos en la matemática. Pero ¿qué es, como les digo, qué es la temperatura? Cuando nosotros o cuando un cuerpo se le aplica un calor externo, produce que el movimiento de las partículas se acelere. Básicamente los átomos o las moléculas comienzan a vibrar cada vez más rápido a medida que la temperatura se eleva. Eso es lo que mide la temperatura, ese movimiento vibracional básicamente, ¿ya? Entonces por eso, ¿cierto? Nosotros lo vamos a considerar como una magnitud que mide la energía cinética de las moléculas. Y no vamos a decir que es el calor, porque el calor se mide por sí mismo como una energía, ¿ok? Entonces tenemos que hacer esa diferencia. Otra de las magnitudes o de las variables que vamos a encontrar en un gas, ¿cierto? Lo hemos comentado, perdón, es el volumen. ¿Y qué es el volumen? Tan simple como el espacio que utiliza la materia. Nosotros sabemos que un gas siempre va a tratar, o no va a tratar, siempre va a utilizar el espacio completo que tiene disponible, ¿cierto? Entonces, es importante conocer cómo puede variar este volumen de acuerdo, ¿cierto?, a los factores externos que van a actuar sobre el gas en este caso, que es lo que nosotros estamos estudiando. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos un medidor de volumen. ¿Y qué es lo que tenemos que entender bien del volumen? Es que depende del espacio, ¿ya? El volumen no nos mide la cantidad de materia, sino que nos mide el espacio que gasta esa materia, ¿ya? Y eso es súper, súper relevante. Otro de los, Otra de las grandes variables que nosotros vamos a estudiar o que vamos a tener que tener en consideración siempre que estudiemos los gases es la presión. Y este es un punto súper importante cuando hablamos de los gases. ¿Qué es lo que es la presión? Mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie, ¿ya? Y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea. Suena un poco extraña la definición, pero básicamente lo que nos dice es que lo que hace la presión o lo que mide la presión es la fuerza con la que las partículas van a chocar contra una superficie, es la fuerza que van a aplicar las propias moléculas o las propias partículas, en este caso del gas, sobre las paredes de su recipiente. Por ejemplo, si nosotros tenemos un globo, ¿cierto? Y no lo estamos presionando, las partículas del gas van a aplicar una presión sobre las paredes del globo. Pero aún así yo puedo aplicar una presión externa, como podemos ver, ¿cierto?, en el ejemplo, donde tengo una mano presionando el globo sobre los clavos. Eso, ¿cierto?, es un aumento de la presión. ¿Por qué? Porque yo voy a estar entonces haciendo que estas partículas choquen con mayor intensidad contra la superficie. Hay una fuerza que se aplica en contra, ¿cierto? En este caso una dirección, ¿cierto? Determinada que es hacia abajo y yo aumento esa presión, ¿ya? Aumento la energía, le doy energía
posicionar mi mano sobre el globo, le doy energía para que aumente este choque, ¿cierto?, de las partículas contra la pared, ¿ya? Entonces, estos tres conceptos de presión, volumen y temperatura están intrínsecamente relacionados y van a afectar el uno sobre el otro. ¿De qué forma? Lo vamos a ver a continuación. Primero tenemos que la temperatura y el volumen. Como yo les decía, si nosotros mantenemos, esto quiere decir que nosotros estamos manteniendo la presión en el mismo valor, ¿ya? La presión no se modifica en este ejemplo, solamente temperatura y volumen. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo aumento la temperatura de un gas, voy a hacer que este gas, ¿cierto?, se mueva más rápido, haya más movimiento, por lo tanto las partículas van a necesitar expandirse o alejarse más. Para que la presión se mantenga constante significa que yo tengo que aumentar el volumen. Entonces, a medida que yo aumento la presión, perdón, a medida que yo aumento la temperatura, voy a aumentar el volumen. ¿Ya? El volumen se va a ver aumentado. ¿Por qué? Porque aumenta la cinética de las partículas. ¿Ok? Eh, por el contrario, ¿cierto? De otra forma dicho, si yo disminuyo la temperatura, también voy a disminuir el volumen. Entonces son directamente proporcionales. Aumenta temperatura, aumenta volumen, disminuye temperatura, disminuye también el volumen. ¿Ya? Eso es importante que le demos un par de vueltas y que quede súper anotadito, porque estas relaciones nos van a servir matemáticamente para después, pero ahora tenemos que entenderlas como concepto. Y nosotros podemos también, ¿cierto?, eh, verlo cotidianamente. O sea, si yo aumento la temperatura de un globo, por ejemplo, este globo se va a expandir hasta que, obviamente, también la temperatura haga efecto sobre el material y el material se rompa, ¿sí? Pero si no se rompiera, lo que veríamos es que se aumentaría, ¿cierto?, solamente el volumen, ¿ya? Eso es lo importante. Ahora, presión con temperatura. Y ocurre también lo mismo de la... Ustedes yo creo que se lo pueden imaginar. O sea, si yo aumento la temperatura, en este caso la tenemos medida en Kelvin, ¿ya? Más adelante yo voy a explicar lo que son los Kelvin, pero como un adelanto, es un tipo de medida absoluta. El Kelvin mide justamente la vibración de las partículas, y en el 0 Kelvin significa que los átomos están sin energía cinética, no se mueven, ¿ya? Aumento a 300 Kelvin y veo un alto movimiento en las partículas, por lo tanto el choque contra las paredes del recipiente va a ser mayor. Si yo aumento aún más esa temperatura, voy a aumentar aún más la energía cinética de las partículas, y por lo tanto el choque contra las paredes del recipiente va a ser aún mayor. Entonces, como nos damos cuenta, la presión y la temperatura también son directamente proporcionales. Si yo aumento la temperatura, aumenta también la presión, ¿ya? Por lo tanto, si yo aumento la presión, aumenta la temperatura, ¿ok? Son directamente proporcionales. Y por el caso contrario, ¿cierto? Si yo disminuyo presión o temperatura, disminuye la otra también, ¿ya? Por último, tenemos volumen y presión. Y aquí nos damos cuenta que hay una inversión en la proporcionalidad. ¿Qué significa esto? Que van en sentidos contrarios. Si yo aumento la presión, ¿cierto? Si yo presiono el globo, el volumen va a disminuir. ¿Por qué? Porque voy a hacer que ocupe menos espacio. Por lo tanto, son inversamente proporcionales, y a medida que yo aumento la presión, disminuyo el volumen. Si aumento el volumen, disminuyo la presión. ¿Ya? Entonces, es importante, ¿cierto?, tener claro estos conceptos. Obviamente, cuando hablo de volumen y presión, me refiero a que la temperatura se mantiene constante, ¿ya? Y que tampoco hay mayor cantidad de partículas, ¿sí? Mantengo la cantidad de partículas, mantengo la temperatura, aumento el volumen, ¿cierto? Disminuye la presión, perdón. Y por otro lado, si
aumento la presión, disminuyo el volumen, o disminuyo el volumen, aumento la presión, ¿ya? No importa en el sentido que lo veamos, la proporcionalidad es la que se mantiene. Entonces deben mantener, ¿cierto? Deben tener eso anotadito. Lo mismo acá, mantengo la misma cantidad de partículas, aumento la presión o la temperatura y hace aumentar la otra variable. Y el volumen permanece exactamente igual, sin variación. Ok chicos, eso es por esta semana. Las preguntas de esta semana se las voy a hacer directamente en clases, ¿ya? Se las voy a dar al finalizar la clase, se las voy a dar, claro, como terminando la clase para que ustedes las contesten en ese momento, ¿ok? Eso chicos, recuerden que tenemos horario de consultas, así que ahí pueden hacer todas las dudas que les haya quedado respecto al video y espero que se encuentren muy bien. Nos vemos en la próxima. Chao.